Después de perder mi empleo en una oficina, todo comenzó a desmoronarse. El dinero no alcanzaba, las cuentas se acumulaban, y cada día parecía más largo que el anterior. Las pocas ofertas laborales en mi zona pagaban miserias, apenas lo suficiente para sobrevivir. Pasaba horas buscando algo, lo que fuera, que pudiera sacarme de ese agujero. Una noche, a las 3 de la mañana, encontré un anuncio bastante extraño. Se busca vigilante nocturno. Comienzo inmediato. Turnos de noche. Almacén. Trabajo en solitario. No decía mucho, pero el sueldo era sorprendentemente bueno. No pensé demasiado. Envié mi solicitud y cerré el portátil, sin esperar ninguna respuesta real. Para mi sorpresa, me llamaron al día siguiente. Me citaron a una entrevista ese mismo lunes. El lugar era una oficina pequeña, lúgubre. El supervisor era un tipo grande, con manos como bloques de cemento. Me miró una sola vez, revisó mi currículum y preguntó en seco: ¿Puedes trabajar de noche? Sí, señor, respondí sin dudar. Perfecto. Empiezas en 3 días. No es complicado. Es un almacén de maniquíes, esos que usaban en tiendas departamentales. Solo tienes que patrullar por la noche y asegurarte de que nadie entre. Nadie quiere robar maniquíes, así que no tendrás problemas. Dijo todo eso sin expresión alguna, como si recitara una lista de compras. Le agradecí, estreché su mano y salí. Pero mientras bajaba por el ascensor, algo me inquietaba. Su tono no era tranquilizador. Parecía advertirme. La noche del primer turno llegó antes de lo esperado. Conduje por calles cada vez más vacías y oscuras, siguiendo las instrucciones del GPS hasta llegar a un pequeño lote detrás de un viejo edificio industrial. El lugar no tenía letrero, solo una puerta metálica y un foco parpadeante sobre la entrada trasera. Apagué el motor. El silencio era tan denso que parecía presionar mis oídos. Abrí la puerta del almacén con las llaves que me habían entregado, y al entrar, una alarma empezó a sonar. Corrí hacia el panel de seguridad y marqué el código que me dieron. Bip, bip, bip. Silencio. Encendí la luz, y me paralicé. Justo frente a mí había un rostro pálido, inmóvil. Me eché hacia atrás con un sobresalto, casi tropezando. Al enfocar mejor, comprendí lo que estaba viendo. Cientos de maniquíes. Altos, bajos, sin ropa, sin ojos. Algunos rotos, otros cubiertos con telas. Estaban por todas partes, apoyados en paredes, alineados como soldados, amontonados en cajas abiertas. No sé por qué, pero sentí que me observaban. Tragué saliva, ajusté mi chaqueta y comencé a caminar entre ellos para inspeccionar el lugar. Había una oficina pequeña al fondo, algunas herramientas, cajas polvorientas y poco más. Nada parecía fuera de lugar, excepto por el ambiente. Pasé la noche mayormente en mi coche. Cada hora hacía una ronda rápida dentro del almacén. No vi nada extraño. Hasta que llegó la madrugada. A las 2:34 de la madrugada, mientras miraba una serie en mi celular, escuché el sonido de una puerta cerrándose. Corto. Metálico. Directo. Apagué el celular, tomé mi linterna y caminé hacia la puerta del almacén. Al abrirla, escaneé el lugar con la luz. ¿Hola? Pregunté. Silencio total. Nada se movía, ningún sonido. Volví al coche, algo nervioso, pero convencido de que solo fue mi imaginación, aunque, antes de irme, noté algo que no pude quitarme de la cabeza. Uno de los maniquíes parecía haber cambiado de posición. Después de aquella primera noche extraña, regresé a casa con una mezcla de alivio y desconcierto. Me convencí de que la fatiga y la tensión me estaban jugando malas pasadas. Quizás solo pensé que ese maniquí se había movido. Sí, seguro fue eso. Pero al regresar para mi segunda y tercera noche, algo estaba diferente. La segunda noche fue tranquila. Hice mis rondas,
Revisé el perímetro y volví al coche. Todo estaba igual, incluso el maniquí que había visto el primer turno. Mismo lugar. Misma pose. La tercera noche, en cambio, fue cuando lo raro dejó de ser sutil. Llegué con retraso, casi a las 10:30 de la noche. No es que fuera la primera vez que me pasaba, pero al insertar la llave en la cerradura noté algo. La puerta ya estaba abierta. Giró sin resistencia. Fruncí el ceño. Entré con precaución. La alarma seguía activa. Fui directo al panel y la desactivé. Y ahí estaba otra vez. El maniquí que había movido antes. Solo que, ahora estaba demasiado cerca. De pie junto al panel. Con un brazo extendido hacia mí. Como si intentara alcanzarme. Me congelé por un momento, luego lo moví varios pasos hacia atrás y realicé una inspección rápida del lugar. Todo parecía en orden. Pero ese detalle me dejó inquieto. Pasé el resto del turno fuera, mirando de vez en cuando hacia el almacén desde la ventana del coche. No vi movimiento. Pero cuando entré de nuevo para activar la alarma, mi linterna iluminó algo aterrador. El maniquí había cambiado de pose. Ahora estaba recto, con los brazos a los costados y la cabeza girada hacia la puerta. Directamente hacia mí. Me tragué el miedo. Fingí no notar nada. Activé el sistema, cerré la puerta y volví rápidamente al coche. Mis manos temblaban sobre el volante. Y en ese momento, supe con certeza, algo se estaba moviendo ahí dentro. Y no era un ser humano. La cuarta noche fue la que me hizo considerar seriamente renunciar. Llegué a tiempo esta vez. Me obligué a mantenerme calmado. Solo estoy sugestionado, repetía mentalmente. Pero ni bien crucé la puerta del almacén, sentí que algo había cambiado. Había más maniquíes. Estaban colocados en zonas donde antes no había ninguno, en medio del pasillo principal, cerca del baño, incluso uno recostado en un banco del área de carga, como si alguien hubiera estado tomándose un descanso. Los conté 2 veces. Sin duda habían traído más durante el día, o al menos, eso quería creer. Después de una ronda rápida, salí y me instalé en el coche. Puse un programa en el móvil, subí el volumen un poco más de lo usual y traté de ignorar lo que había visto. Pasaron unos 45 minutos. Instintivamente, levanté la vista hacia la puerta. Estaba completamente abierta. Mi pecho se apretó. No recordaba haberla dejado así. Apagué el móvil y bajé del coche. Con la linterna encendida, me acerqué. La oscuridad del interior parecía absorber el haz de luz. Tragué saliva y me forcé a entrar. «¿Hay alguien ahí?», grité. Silencio. Seguí avanzando. Entonces, al llegar al pasillo del fondo, escuché el sonido. Clang, algo metálico golpeó el suelo. Mi corazón latía con fuerza. Caminé hacia el origen del ruido. Ahí, en una esquina, encontré una lata de pintura vacía volcada. Pero no había nadie. Ni siquiera un maniquí cerca. Di media vuelta para regresar, y ahí fue cuando la puerta se cerró sola detrás de mí con un fuerte clac. Salté del susto. Corrí hacia ella, pero antes de tocarla, escuché un sonido suave. Algo se había movido justo detrás de mí. Giré rápidamente con la linterna. Un maniquí estaba en el pasillo. Y no estaba ahí antes. Mi linterna temblaba. Retrocedí. Y entonces, justo al borde de la luz, vi otro movimiento. Otro maniquí. Caminando. Sí, caminando. Con movimientos rígidos y torpes, se acercó al interruptor de luz y lo apagó. Quedé envuelto en la oscuridad más absoluta. Me quedé sin aliento. Escuché pasos. Escuché raspados, como plástico arrastrándose por el concreto. Y luego, el silencio. No podía ver nada. Solo oscuridad. Y el sonido de algo moviéndose a mi alrededor. El aire se volvió pesado, como si el propio almacén respirara junto conmigo.
Estaba atrapado. Temblando, comencé a moverme a tientas. Mi linterna, ¿dónde estaba mi linterna? Al agacharme, mis dedos tocaron algo. Frío. Liso. Una pierna de plástico. Solté un grito ahogado y retrocedí, tropezando con una caja. Al lado, por fin, encontré la linterna. La encendí. Y me congelé. 4 maniquíes estaban a mi alrededor. Todos quietos. Pero sus cabezas estaban girando, como si intentaran escucharme. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Rápido. Antinatural. Uno de ellos levantó un brazo hacia mí. Solté un grito y me lancé hacia atrás. Choqué contra algo más, giré la luz y vi un quinto maniquí justo detrás. Estaba tan cerca que casi sentí su presencia. Un rostro sin ojos, sin boca, solo la fría e indiferente forma humana. Y en ese momento, algo me golpeó fuerte en el cuello. Un flash blanco. Mi cuerpo se desplomó. Todo se desvaneció. Silencio. Oscuridad. Nada. Cuando abrí los ojos, estaba sentado, en mi coche. El motor apagado. La puerta cerrada. El almacén, a lo lejos, en completa calma. Me llevé la mano al cuello. Me dolía, pero no había heridas. Ni señales de pelea. Miré el reloj. Eran las 4:12 de la madrugada. ¿Había soñado todo? ¿Me había quedado dormido en el coche y mi mente me había jugado una mala pasada? Empecé a creerlo, hasta que miré el asiento del copiloto. Ahí, reposaba una mano de maniquí. Separada, como si alguien o algo la hubiera dejado allí a propósito. No supe cómo reaccionar. La mano de maniquí seguía ahí, como si me observase con sus dedos fríos y mudos. Casi instintivamente, abrí la puerta del coche y la lancé al suelo del estacionamiento. Encendí el motor sin pensarlo 2 veces. Quería irme. Necesitaba alejarme de ese almacén. El camino de regreso a casa fue un borrón. Me dolía la cabeza. Cada sombra en la calle parecía moverse. Cada poste parecía esconder algo que me observaba. Llegué a casa al amanecer, y lo primero que hice fue servirme un vaso de whisky. Luego, otro. Me tiré en el sofá, mirando al techo. ¿Qué había pasado? ¿Había perdido la razón? Dormí todo el día. Al despertar, tenía 5 llamadas perdidas. Eran de mi jefe. Le devolví la llamada. Con voz neutral, él me dijo que el dueño del almacén había llamado para reportar que la puerta quedó sin cerrar durante la noche. Me disculpé, tratando de sonar normal. Él lo restó importancia, diciendo que no era grave. Aprovecha tus días libres, me dijo, descansa un poco. Sí, eso haré. ¿Estás bien? Sí, solo quiero tomarme un descanso. Me quedé en silencio un segundo. Luego, dije algo que había estado rondando en mi cabeza desde que salí del lugar. Te sugiero que no aceptes más trabajos de ese almacén. Hubo una pausa al otro lado. ¿Por qué? Los maniquíes no parecen llevarse bien con los guardias. Él se rió, pensando que era una broma. Yo no. Desde entonces, estoy de vacaciones. No he salido de casa. Ni una vez. Todas las noches cierro bien las puertas y ventanas. Cada vez que escucho un golpe o un crujido, mi corazón se acelera. Y hoy encontré algo extraño frente a mi puerta. Una cabeza de maniquí. Sonriendo.